Este país cambió. Las calles no son las mismas. El fiscal nacional Ángel Valencia garantiza combate contra secuestro en Chile. Pía Margarita. Preocupante en el sentido de que vemos que las autoridades empiezan a llamarnos a que nos autocuidemos y a que nos autoprotejamos, declarando que efectivamente perdimos la calle y ya no tenemos control del narcotráfico, de los secuestros y de los delitos asociados al crimen organizado. La señal es preocupante y creo que hay que dar respuestas concretas de parte de las autoridades, de las candidaturas presidenciales, de los que pretenden gobernar, para que efectivamente no normalicemos el secuestro, el crimen organizado y los delitos de connotación violenta que hoy día están acaparando la opinión pública. Nos levantamos todos los días con un degollado, con una cabeza aparecida debajo de un río, con un secuestro, y la verdad que eso no hace más que preocupar a la ciudadanía, preocupar a todos nosotros, que ya no solamente sentimos que podemos ser víctimas de la delincuencia, sino víctimas de delitos mayores que claramente van a afectar a toda nuestra familia. Camila Musante, ¿perdimos la calle? A ver, efectivamente en la región metropolitana había un aumento en la cantidad de secuestros en el último semestre, un 28%, y la primera semana de junio tuvimos un secuestro diario. Por lo tanto, lo que dice el fiscal no está para nada lejano a la realidad. Desde el Congreso Nacional, pese a que hemos aumentado en abril 2023 las penas al delito de secuestro, antes un secuestro simple, vale decir, con extorsión y rescate, tenía una pena de 3 años y un día hasta 5 años, y hoy día va de 5 años y un día hasta 15 años. Y cuando se trata de un secuestro donde hay lesiones, donde hay violencia, incluso con resultado de muerte, como decía Pía, puede llegar hasta una cadena perpetua calificada. Entonces, creo que los aumentos de las penas se han hecho desde el Congreso Nacional, pero yo pondría más el foco en lo que ocurre a nivel de los tribunales, porque cuando vemos tribunales que dejan en libertad a personas que evidentemente tienen responsabilidad, es donde nos preguntamos, ¿existirá miedo? Que también lo decía en su momento el fiscal nacional, ¿existirá temor a llegar a la cárcel? Al parecer no, al parecer hay injerencia de estas bandas que practican este tipo de delitos en nuestro país dentro del Poder Judicial, y yo creo que es donde hoy día tenemos que poner absolutamente el foco, porque el aumento de penas desde el Congreso Nacional ya lo hicimos. Carlos Alberto, estamos a 7 meses del término de este gobierno. ¿Se puede hacer algo más respecto a este tema? A ver, lamentablemente estas son las consecuencias que se viven y que dio nuestro país cuando decidiste indultar delincuentes, cuando resulta que querías refundar Carabineros, cuando tienes jueces ideologizados que resulta que en muchos casos durante la insurrección no persiguieron ningún caso y muchos de esos casos los dejaron archivados, y también cuando mientras eras oposición votaste en contra de todas las leyes que daban seguridad. Esas son las consecuencias, que hoy en día en Chile todos perdimos nuestra libertad de transitar, nuestra libertad de poder salir en la noche, porque en cualquier momento te pueden hacer un portonazo. Yo vivo en Colina, que son accesos de carretera, que tenemos portonazos prácticamente 3 o 4 veces a la semana. Lamentablemente perdimos, incluso hemos perdido nuestra libertad de elección. Tú ya no te puedes comprar el auto que tú quieres, porque hay autos que roban más que otros, que hay autos que ni siquiera te cubre el seguro. Entonces hemos perdido todo tipo de libertades. Ya no, mucha gente no sale en la noche. Entonces, lamentablemente la situación que vive Chile es producto de una serie de malas decisiones y malas consecuencias que se han tomado. Que este gobierno, a estas alturas, cuando ya, yo la verdad es que muchas veces no sé dónde está el presidente, no tengo idea de dónde están gobernando en este momento, porque claramente ya no obedecen. Y lamentablemente yo no veo posibilidades que las mismas personas que en su momento provocaron lo que estamos viendo hoy en día puedan dar una solución a 6 meses de salir del gobierno. Pablo, ¿tu diagnóstico es tan tremendo también, tan malo? Sí, yo creo que es indudable, es pésimo. Ahora, efectivamente los secuestros han aumentado en modo extraordinario, 800, este año vamos a 868, 860, 68. Sí. Entonces, efectivamente tiene razón el fiscal nacional, perdimos la calle. Ahora, eso es responsabilidad básicamente, en este caso, de este gobierno respecto de estos 3 años, ¿no? 3 años y medio, casi 4 años. Esta incorporación, la creación del Ministerio de Seguridad y la implementación del Ministerio de Seguridad ha sido un fiasco. Antes la gestión del Ministerio del Interior fue un fiasco, el Calle Sin Violencia, todos esos programas resultaron un desastre. Pero yo creo que hay algo positivo en esto, que es la reacción del Ministerio Público. Yo creo que el fiscal nacional en realidad ha actuado con la creación de este equipo ECO, ha logrado por lo menos avanzar en detener, pesquisar y detener.
a los responsables de una serie de secuestros. O sea, eso ha aumentado notablemente. Entonces, Es verdad. creo que ante el déficit del Poder Ejecutivo, la incapacidad, la ineptitud de los que han estado a cargo de este tema en el Ministerio del Interior y ahora en el Ministerio de Seguridad, creo que en alguna medida el fiscal nacional está tomando las riendas. Creo que nos pasa más o menos lo mismo que con Dorothy Pérez en la Contraloría. Yo creo que es más o menos análogo. Este fiscal efectivamente se ha puesto las pilas y por lo menos están logrando resultados en la investigación y en la captura de los que cometen estos crímenes. Exacto. Y creo que eso hay que reconocerlo. Camila, tú eres parte del oficialismo, ineptitud, incapacidad, han dicho los panelistas. Yo creo que la gente también en sus casas dice, bueno, ¿qué está pasando? Que estamos viviendo como en países donde esto es muy habitual y nosotros jamás pensamos llegar a eso. No, jamás pensamos, y yo creo que nadie quiere que Chile se convierta en un país donde los secuestros sean la regla habitual del día a día como se vivió en la primera semana de junio, pero aquí quiero ser muy clara y categórica, y un poco lo decía Pablo. La labor de la persecución de los delitos recae en primer lugar en el Ministerio Público o la Fiscalía, y en eso la posición que tenga el fiscal nacional es importantísima, pero también el trabajo que hagan los fiscales en nuestro país, y luego la tarea de condenar para que estos hechos no queden en la máxima impunidad corresponde a los jueces y juezas. Por lo tanto, también creo que es importante saber dónde poner el acento. ¿Crees que hay una responsabilidad por parte de los jueces? Sí, claro. Yo, mira, lo voy a plantear de la siguiente manera. Si nosotros no creamos una justicia especializada, donde tanto en la academia judicial, que es la instancia donde los jueces se forman en nuestro país, así como también en la experiencia que tengan los jueces de conocer delitos de crimen organizado, vamos a ver casos como el de la jueza del octavo juzgado cada día con mayor frecuencia. Entonces también ahí tenemos que hacernos cargo. Del Congreso entendimos que la Fiscalía necesitaba contar con unidades especializadas para investigar, y por eso se avanzó con la creación de una Fiscalía supraterritorial que permite también contar hoy día con unidades que así como existe el GOPE a nivel de carabineros, van a existir unidades especializadas dentro de la Fiscalía. Pero eso se tiene que llevar al plano del Poder Judicial, sino todas las medidas que se puedan tomar desde los ministerios, sea el gobierno de turno que esté a cargo, no van a tener un impacto real, porque al final lo que se necesita es que estas personas que secuestran, que intimidan, que pertenecen a bandas de crimen organizado, terminen en la cárcel, y para eso se requiere de una condena. Ese es el sistema que nosotros tenemos. Bueno, a propósito de esto mismo, revisemos esta información. Miren lo que dice el presidente Boric. Dice, nos quedan 7 meses de gobierno. Parece poco, pero hay mucho que hacer. Carlos O sea, bueno, de partida hubieran podido hacer más si es que el primer año de gobierno no se hubieran dedicado a hacer campaña por el apruebo y se hubieran dedicado a gobernar. Ellos se desperdiciaron prácticamente un año de gobierno en donde pudieron haber hecho cosas, y la verdad es que finalmente terminaron haciendo campaña, y ya sabemos lo que pasó ahí con el caso Fundaciones, como algunos fondos aparentemente se fueron para la campaña del apruebo, y como lamentablemente también removieron al fiscal y hoy en día se quedaron todos sin ser penalizados, y él decía que habían personas que se le iba a juzgar y ya no se está haciendo. Entonces lamentablemente este gobierno partió mal, estuvo en el momento, durante su administración han cometido también demasiados errores, y ahora lo que no han hecho en 3 años difícilmente lo van a hacer ahora. No hay legado de este gobierno. ¿El legado? Sí, por supuesto que lo hay. Hay un legado de un ministro que está juzgado posiblemente por un caso de violación, hay todo tipo de ministros que han tenido que salir, todo tipo de irregularidades con el caso Fundaciones. El legado de este gobierno es que ellos llegaron diciendo que eran moralmente superiores, que estaban adelantados en la época, y terminaron demostrando que si antes algunos robaban en pesos, estos tipos roban en dólares. Bueno, yo creo que es evidente, es cierto lo que dice el compañero Andrews. Pablo debería ponerse aquí. Creo, Podríamos hacer un espacio acá. o sea, evidentemente que el legado de Boric es la contradicción máxima, esto de haberse dado vuelta de carnero en cada una de las promesas que hizo en campaña, y en el fracaso rotundo en lo que nos compete ahora, ¿no? Yo creo que es evidente, o sea, hay un fracaso rotundo en el control de la violencia, de la seguridad, ¿no? Y creo que va a pasar Boric a la historia como un presidente que lo fundamental en él han sido las contradicciones y la ineptitud. Ahora, tenemos la suerte de que efectivamente hay otros que se lo toman en serio, como el fiscal nacional, como Dorothy Pérez, y yo creo que en estos 7 meses que restan vamos a ver que desde ahí van a provenir
como están proviniendo, como existe ya. Dorothy Pérez ha logrado poner el foco en asuntos de la corrupción que son muy graves y toda la sociedad en su conjunto ha puesto el foco ahí y por lo tanto va a haber medidas correctivas indudables. Y respecto del tema de los secuestros, yo creo que el fiscal, la fiscalía ha sido eficiente y lo que falta es que la conexión con el aparato del Ministerio de Seguridad Pública y con las fuerzas de las policías, investigaciones de carabineros, se coordine de modo que se pueda traspasar a la realidad, ¿no? A detener los secuestros. Y en estos últimos 7 meses, ¿hay alguna posibilidad que el gobierno dé vuelta al partido y que deje algún legado positivo? Yo creo que el gobierno no. Hasta aquí lo que tenemos son, francamente, o sea, hay gente que evalúa desde el gobierno que la reforma previsional, por ejemplo, es parte del legado. Yo creo que es parte del legado de los dueños de las AFP, de Pablo Salaquet, etcétera, pero no de la gente que votó por este gobierno para que no hubiera más de tener las AFP. Es el legado que va a festejar los dueños de las ISAPRES que fueron salvadas por este gobierno. Entonces, y de aquí en más hay muy poco por hacer. Tenemos el lío del FES, tenemos esta promesa de condonar el CAE que se diluyó y que quién sabe en qué terminamos. Este Frankenstein, que es el proyecto del FES, puede terminar en cualquier cosa. Por lo tanto, yo, respecto a la gestión gubernamental, creo que no hay nada más que hacer y tengo muy pocas esperanzas. Sí, en cambio de otros organismos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría. Súper corto, para mí, uno de los principales legados que deja Gabriel Boric es cómo utilizaron las causas de la gente para llegar al poder y después las dejaron votadas. Cómo utilizaron la causa feminista y una vez que llegaron al poder nunca más marcharon. Cómo utilizaron la causa de los animales, que hoy en día sabemos que en Estación Central y en otros lugares hacen literalmente anticuchos de perros y no veo ningún animalista marchando. ¿Cómo han utilizado las causas de los indigenistas? Todas las causas que utilizaron las dejaron después en la calle, no las pescaron más y hoy en día que están en el gobierno, la verdad que se desentienden porque ya llegaron al poder. Respecto al caso que hacía alusión el concejal, nosotros presentamos un proyecto, de hecho bastante transversal, de su partido, de distintas bancadas, precisamente para sancionar mayormente el faenamiento de mascotas, pero está parado en el Senado. Se aprobó el 2023 por parte de la Cámara a propósito de lo que ocurrió en Estación Central. Pero hay que hacer una ley para saber que eso es malo. Yo creo que sí hay que endurecer las penas en esas materias, sobre todo lo que tiene que ver con maltrato animal. Pero sí me gustaría decir algo. Yo fui muy crítica en su momento de la reforma previsional y cómo se estaba desarrollando, por lo que comentaba Pablo y por lo que va a significar para las administradoras de fondos de pensiones. Pero sí creo que se abre una puerta respecto del seguro social y que lo quiero reconocer y que quizás es una apuesta a un legado que lo vamos a ver más a largo plazo en torno a un cambio definitivo y estructural de sistema. Hay materias que quedaron pendientes, uno podría decir, en fortalecimiento de la educación pública, por cierto que sí, en materia de salud pública también. Pero a propósito de hoy día las instituciones que están haciendo la pega, en estos 7 meses de gobierno yo esperaría que se introduzca un proyecto para que la Contraloría tenga dientes, porque sí está haciendo la pega levantando informes, pero ¿qué pasa con las capacidades sancionatorias? Le dejamos un proyecto presentado, yo soy una de las autoras de aquello para darle más atribución a la Contraloría que pueda tener capacidad de sancionar, porque hoy día lo que hace la Contraloría es levantar informes de revisión de recursos, pero falta que pueda poder sancionar a quienes hoy día están incumpliendo la ley y utilizando de mala manera los recursos, como se empezó a destapar a propósito del caso de licencias médicas. Y esperamos que el gobierno ponga urgencias y el gobierno también nos puede a nosotros los parlamentarios ayudar muchísimo a sacar leyes adelante si es que ellos ponen la urgencia y dan el ritmo con el cual se avanza en el Congreso Nacional. Ivette, a mí me gustaría decir una cosa que creo que es de suma importancia lo que está diciendo la diputada Musante en cuanto a fortalecer la Contraloría, porque nos ha enseñado durante los últimos meses que efectivamente es un órgano del Estado que ha marcado puntos que son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Pero yo quiero volver al punto anterior. Estamos en un país que está en crisis. Llevamos 3 años de un gobierno que no ha sabido reconocer algo que es fundamental, que es cuáles son las prioridades de los chilenos. ¿Y dónde están hoy día los ejes que marcan la vida de los chilenos, que son la seguridad pública, el empleo y la economía para que las personas puedan salir adelante? Y lo que sí yo valoro es que después de 3 años, hoy día haya gente de distintos sectores que diga y reconozca que estamos en un país que está viviendo una crisis con respecto al tema del crimen organizado, que no hay seguridad, que efectivamente tenemos que enfrentar esto de forma enérgica cuando hace 3 años atrás probablemente muchos de los que hoy día enarbolan la bandera de la seguridad, incluyendo la candidata presidencial de la izquierda,
estaban en la calle marchando o pidiendo que saliera el presidente Piñera o que hubiera una revuelta social o que efectivamente hubiera un cambio constitucional, lo cual, según ellos, iba a cambiar y a solucionar los problemas de este país. Y nos damos cuenta que en estos 3 años lo único que ocurrió fue que ese crimen organizado siguió avanzando en las calles, siguió avanzando en las poblaciones y hoy día nos tiene como nos tiene en una ciudad insegura, en ciudades, en regiones también inseguras, donde las personas no pueden vivir en paz. Muy bien. Dicho esto, oye, que están ordenaditos hoy día, Oye, se perdona, pero- pasaron. Es que está un tema que nos ¿Puedo aúna. agregar algo?